Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, el Evangelio. Vamos a estudiar un poquito el Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Es peligroso que nosotros andemos predicando, y si andamos predicando, es necesario llevar el Evangelio. Ah, el Marcos 16, del 14 al 16, Jesús finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. El Evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio está por todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero este tal vez es uno de los versículos que más se usa para identificar el Evangelio. Es a 1 Corintios 3 y 4, pero déjenme leerles desde el 1. Pablo escribiendo a Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Hay que perseverar en el Evangelio. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Este Evangelio tiene poder. Tiene poder. Hay mucha gente que a veces cuando está uno platicando con hermanos en la fe, hay mucha gente que dice: ay, ¿a poco así nomás? Ya creo y ya. Y lo sacan otro versículo que está en Santiago: los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? El Evangelio tiene poder. Tiene poder. Satanás, siendo astuto, siempre anda buscando que nos salgamos del Evangelio, ¿verdad? Y tal vez lo más común que Satanás usa para influir en las personas, para sacarnos del Evangelio, son los 10 mandamientos. Y de esto escribe Pablo una y otra vez: los 10 mandamientos y la circuncisión. En Romanos, en Gálatas, él siempre está escribiendo, y fíjense él mismo lo que dice: una persona que anda predicando y no predica el Evangelio, porque tú puedes hablar de muchas cosas, puedes, pero tienes que predicar el Evangelio. El Evangelio, por muy simple que parezca, tiene poder, tiene poder. Entonces, en Romanos 1, 16 y 17 dice, Pablo escribiendo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros creemos, nosotros ya nacemos en un seno cristiano, ¿verdad? Porque creemos que Jesús es Dios. A mí se me enseñó que para yo ser salvo debo de cumplir los 10 mandamientos. Entonces ahí es donde está la desviación. No que Jesús diga que
No que Dios diga que la ley no hay que cumplirla, pero no es necesariamente el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Ah, yo ya hice un estudio en relación a eso, de que nosotros no estamos bajo la ley de los mandamientos, estamos bajo la ley de Cristo. Están los tres ministerios: el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo. Dios Padre, sabemos que es Jesús mismo, pero Dios Padre tiene su ministerio hasta Juan el Bautista. Entonces viene Jesús, Jesús Padre, Jesús Hijo viene y se manifiesta en carne, Dios en Jesús. Jesús tiene su ministerio de 3 años, Él muere, y cuando Él muere y resucita, ahí comienza el ministerio del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no está antes, no, siempre han estado los tres. ¿Por qué? Porque Él es mismo, Jesús es Dios mismo. Entonces, pero si estamos en el ministerio del Espíritu Santo, nosotros ya no necesitamos de otras personas que nos enseñen. Es bueno reunirnos como iglesia para compartir, porque Dios reparte dones, ¿verdad? A unos hablan en lenguas, a otros interpretan lenguas, a veces pues la misma persona. Cuando está reunida la iglesia, el cuerpo de Cristo, Jesús, Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando se manifiesta para involucrar a todos, porque no nada más es una persona la que está hablando y la que está haciendo todo, no. ¿Por qué en muchas iglesias se hace así? ¿Por qué se desvía? En muchas de las iglesias no está el Espíritu Santo, en muchas de las congregaciones no está el Espíritu Santo, porque el pastor quiere hacer todo. El pastor quiere ser el Espíritu Santo, el pastor quiere ser el profeta, el pastor quiere ser, no que esté mal, pero no es el pastor el que nos dirige, es la palabra de Dios. Entonces sí, en una congregación tiene que haber una persona compartiendo la palabra, pero entonces, ¿en dónde participan las otras demás personas? Está el evangelista que lleva la palabra y todos los demás. Todos como iglesia tienen que participar. Entonces, una de las formas, por ejemplo, de los que tienen bienes, es su ministerio. Una persona que es cristiana y tiene bienes, ¿cómo va a saber que su hermano tiene necesidad si ni siquiera platica con él o con ella? ¿Cómo lo va a ayudar con los bienes que él tiene o ella tiene? ¿Verdad? Ahora, si esa persona es guiada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo se lo va a decir, ¿sabes qué? Ayuda a esa persona, ¿verdad? Pero no es lo que se hace en la mayoría de congregaciones. Entonces, la razón por la que ahorita la iglesia se están haciendo muchas cosas mal es por quererle quitar el trabajo al Espíritu Santo. Queremos hacer nosotros lo que le pertenece al Espíritu Santo. Es donde uno se pone necio. En donde uno... ¿Qué tiene una persona que andar predicando los 10 mandamientos? O sea, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si una persona por necio no escucha al Señor ya siendo iglesia, el Señor mismo manda a una persona para que lo exhorte. Sí, pero se le exhorta una vez, 2, 3 veces, cuando mucho, ¿verdad? Y si la persona no se arrepiente, no cambia de camino, se le tiene por gentil. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Ya dijimos que el Evangelio es Jesús muriendo en la cruz, llevando nuestras iniquidades en la cruz y resucitando. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lleva nuestras iniquidades en la cruz y resucitó, esa persona es salva. Y vamos a estudiarlo un poquito más. En Gálatas Pablo lo explica muy bien. Vamos a mirar lo que escribe Pablo. Voy a leer cosas que a lo mejor yo las pudiera haber quitado, pero voy a leer capítulo 1, 2 y 3
So, Gálatas, capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni para hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de Satanás, de las obras de Satanás. Entonces, una persona que no ha creído al Evangelio, o cree en el Evangelio y luego después regresa a quererse justificar porque si es él o ella sí cumple los 10 mandamientos, ahí se está gloriando, ¿y qué va a hacer? Satanás le va a dar duro otra vez. ¿Por qué? Porque ya está negando la gracia. Ha caído de la gracia. ¿Por qué? Oh, no, yo sí cumplo los mandamientos, hermano. Tú no, tienes que cumplirlos todos. Y están ahí, se ponen necios, no escuchan. ¿Y qué pasa? Dios tiene misericordia. Dios le da tiempo a las personas para que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, sí, Dios es misericordioso y hay personas que se arrepienten, ¿verdad? De hecho, yo cuando comencé la evangelización, yo compartía a Jesús, pero también no andaba compartiendo el evangelio, hacía una cosa, a veces otra, y Dios mismo me lo enseñó. Fue por revelación, no es porque yo soy más inteligente, no, Dios mismo me lo reveló. Él mismo me lo dice. No es lo que yo te encargué, que andes llevándole miedo a la gente, porque yo andaba de alguna forma asustando a la gente para que creyeran y se arrepintieran y siguieran a Dios. El Señor mismo me dijo, no es así. Yo te dije que vayas y compartieras mi amor. Y me lo da. Entonces entendí, me tomó tiempo, ¿verdad? Entonces, es por eso que es necesario enfocarnos en el Evangelio, el cual Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de Satanás, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pausa. He aquí, cuando nosotros andamos pervirtiendo el evangelio, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque somos malditos y andamos predicando otro evangelio. ¿Por qué? Porque caemos de la gracia y ya no estamos bajo la gracia. ¿Y qué pasa? Yo tengo un hermano que eso fue lo que le pasó. Ahorita está sufriendo las consecuencias de llevar otro evangelio diferente. ¿Por qué íbamos no lo digo yo para condenar a mi hermano, no, Dios sabe que no, pero es necesario hablar sobre esto para que no nos pase lo mismo. Tengo mi hermano que anda caminando con el Señor. Nosotros somos salvos por gracia, es gratis. Entonces, si ya andamos caminando con el Señor y vamos y le damos duro al mundo, ¿verdad? Pecadores, idólatras, porque andan No, todo el mundo es pecador. Nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces el Señor nos saca de ahí ya para el Señor, teniendo nuestra mirada en Jesús. Nosotros somos perfectos. Por Jesús, no por nosotros, por Jesús, teniendo nuestra mirada en Él, nosotros somos perfeccionados en Él, no en nosotros. Y luego ya viniendo, torciéndolo y dándole a la gente duro, porque andan en el pecado. Se nos olvida que nosotros también éramos esclavos del pecado y de que nosotros andábamos perdidos. Se nos olvida. Entonces, he ahí el orgullo, he ahí la vanidad de una persona cristiana,
cuando viene y le empieza a dar duro, ¿verdad? Pecadores, pecadores. No, no, ahí entra el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. He ahí la importancia de predicar el evangelio. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Hermano, Dios lo ama. Dios lo ama. Dios lo ama así. Te ama. Ríndete a Él. Mira, Él tanto te ama que Él se hizo hombre y murió por ti, por tus iniquidades, por tus pecados. Pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y así como Él resucitó, tú puedes estar con Él. Tú puedes entrar en el reino de Dios ya. Desde ahorita. Ríndete a Él. Créele a lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Sí, los demonios creen y tiemblan. O sea, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero quieren andar en el mundo. Quieren dinero, quieren mujeres, quieren hombres. Oh, Señor, dame ese hombre que está bien guapo, yo te lo pido. Por favor, esos son cosas del mundo. Entonces es necesario rendirnos a Dios y dejar que Él nos guíe. Esa es la fe que nosotros tenemos. Entonces, en la medida que tú haces eso, Dios te da paz, Dios te da gozo, Dios te da amor que nadie te puede dar. Que nadie te puede dar. Nadie te puede amar como Dios. Nadie. Nadie te ama como Él. Nadie. Dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema, sea maldito. Esto, acuérdense lo que dijo Jesús, todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo. Pablo lo escribió, queda en las escrituras. El que ande diciendo un evangelio diferente es maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es maldito. Entonces, si tú recibes la gracia de Dios por Jesús, no por uno, por Jesús, compártelo así como tú lo recibiste. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué la gente anda predicando otra cosa que no sea el evangelio? Es por orgullo, es para agradar a los hombres. Es por eso, es orgullo, es vanidad. Para quedar bien con los hombres y no ante Dios. Porque Jesús nos manda predicar el evangelio. ¿Verdad? Claro, sí, tú tienes que tener una entrada, ¿verdad? Lo que Dios te ponga. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, Dios mismo te dice. De repente hay veces que hasta yo mismo me quedo, no sé por qué dije eso, ¿verdad? Bien, yo casi siempre le digo a la gente, Dios le ama, Dios le ama. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Usted cree en Dios? ¿Verdad? De repente lo que el Señor me ponga, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Dios le ama, tanto así que Él se hace hombre en Jesús, y Él lleva nuestras iniquidades, Él lleva sus iniquidades en la cruz, por todos, por los míos también, por mis pecados también, pero Él no se queda ahí, Él resucitó, Él nos da vida, ¿verdad? Es ahí cuando la gente tiene preguntas y se le contestan las preguntas, ¿verdad? Si usted es salva por cumplir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué necesita Jesús? ¿Verdad? Es obvio, ya si lo examinamos más, es necesario Jesús para que el Espíritu Santo venga y more en ti, que es amor, Dios es amor. Entonces, si ya el amor mora en ti, tú vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo. Ya lo estás haciendo, pero es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Entonces,
Vamos a seguir leyendo en el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A mí también me fue dado por revelación. Lo escuchamos siempre, lo escuchamos, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos lo enseñan mal. Entonces es Dios quien nos abre el entendimiento. Dios nos abre el entendimiento y para eso se necesita que Dios nos lo dé. Es cuando uno se pone necio a no escuchar a la palabra, es cuando la gente se hace farisea. ¿Qué hacía el fariseo? No, esto es así. Ay, tú ni sabes de la ley, ni sabes es a Dios, imagínate, a Cristo mismo. Le dijeron que no sabía él, se burlaban de él. Entonces, así mucha gente se burla de nosotros. No entiendes, ¿verdad? Cuando el verdadero evangelio es el que nos salva. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pausa. En el judaísmo, dentro de toda la ley, están los 10 mandamientos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, a los 12 apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse en la carne. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahí está, mira. Esto vuelve a pasar. Está una iglesia apóstata que ¿qué hace? Viene y se meten a escondidas en las iglesias. Estoy hablando de la iglesia católica. Eso es lo que está haciendo. Mucha gente, ya la mayoría de la gente lo sabe. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Así como los judíos, los fariseos se metían escondidas ahí para llevar el judaísmo. Eso mismo está haciendo la iglesia católica a través de los jesuitas. Entonces, eso así es, ya está profetizado, eso así está pasando. Entonces, si eso ya está escrito, pues así está, ¿verdad? Que, o sea, esto es así. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí va otra vez. Gálatas 2:4. Nosotros somos libres. Somos libres. Ya no hay que andarnos. Somos libres de la ley, somos libres. Aunque dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene.
No que estemos libres para regresar otra vez al pecado, ¿verdad? Obviamente. Pero nosotros no es necesario que ya nos tengamos que someter ni a los días de reposo, ni al sábado, ¿no? Que no comas carne de puerco, que no comas carne de camello, que no comas esto, que no comas el otro. Somos libres, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Yo no me someto, yo no me voy a someter a esas cosas. Somos libres en Cristo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los apóstoles, a los que tenían reputación. ¿Por qué? Porque se lo enseñó Jesús mismo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso está en Hechos. Y fue el Espíritu Santo el que dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En la carta a los Corintios ahí dice que él hace una colecta y se la lleva porque había hambre en Jerusalén, se la lleva a sus hermanos. En el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, libre, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, o sea, que se hicieran la circuncisión. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Jesús cumplió la ley y por él haber cumplido la ley, todo pecado queda borrado para los que creen en él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque yo por la ley, por Jesús, soy muerto para la ley. Porque él es amor. La ley es amor. A fin de vivir para Dios. Ya no vivimos para andar ahí. Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ayunar? ¿A diezmar? ¿Me hago la circuncisión? ¿O que me la hagan, verdad? ¿O tengo que cumplir los 10 mandamientos? Pues déjame los aprendo. No, somos libres de todo eso. El Espíritu Santo nos dice lo que es pecado. También lo dice Pablo. Es el Espíritu Santo el que nos dice, no hagas eso.
No es eso. El que nos inclina a adorar al Padre. Es el ministerio del Espíritu Santo. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por los 10 mandamientos, por toda la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, para mantenerte en la fe en Cristo Jesús, de que Él nos justifica. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley, o sea, lo hace porque ustedes cumplen los 10 mandamientos o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, por la fe de Abraham. Así como Abraham tuvo fe, por esa fe, en eso que Abraham hizo, así como Abraham creyó, nosotros también creemos y somos benditos, somos bendecidos. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, fíjense bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué te dicen en el catecismo a los católicos? Si estás en pecado mortal, confiésate. Confiésate. Te dice Jesús, mantente despierto, porque la carne es débil. Entonces, si eres débil, tienes que regresar, tienes que cambiar tu camino y estar despierto. Padre, ayúdeme a estar despierto. Ponga usted, Padre mío, Señor, el deseo de estar platicando con usted. Ponga usted, Padre mío, en mí el deseo de leer su palabra, Señor. Ponga usted, Padre mío, en mí el obrar, el amar a mi prójimo, Padre, porque usted dijo que nada podemos hacer sin usted, Señor. Padre, ayúdeme, Señor, porque yo quiero hacer su voluntad. ¿Cómo Dios no te va a escuchar? ¿Cómo Dios no te va a ayudar? Es el Espíritu Santo, no son tus obras, no es de que, aquí mentí, déjame rápido, me voy a dar con el cura y me confieso para que Dios me perdone. ¿Sabes qué dice la Escritura? Tú crees que eres tú te crees que eres mejor que Jesús, ¿verdad? No ocupas a Jesús, tú te quieres justificar en los mandamientos. Ok, ¿qué dice la Escritura? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si eres hombre, te tienes que hacer la circuncisión también. Pero aquí dice que Jesús se hizo maldito, porque nosotros éramos malditos. Entonces Él como esposo lleva la maldición de la esposa de la iglesia, y Él recibe el castigo, para que ya nosotros no seamos castigados en este lugar, para que Satanás no nos dé duro. Esa es la razón principal. Entonces, cuando tú te quieres justificar, no, aquí ya pequé, deja, otra vez, ahí voy con el cura para que me confiese. Por favor, ¿cómo vas a ser mejor que Jesús? Nunca vas a poder. Nunca vas a poder. Claro que no.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Yo soy justificado, yo soy llamado justo por Jesús, no porque yo sea justo. Yo soy justo porque tengo la mirada en Jesús y Él me justifica, Él me hace justo, no porque yo sí cumplo la ley, no, Él me justifica a mí. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ahí está. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, lo hizo con el pueblo de Israel, pero después, ese pacto, precisamente, ¿quién lo quebrantó? El pueblo de Israel, no Dios. Él vuelve a hacer otro pacto y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Vayan, el reino de Dios era para los judíos, pero como no me recibieron, vayan y déselo al que crea y sea bautizado, ese será salvo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga, o sea, Moisés, después de Abraham, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, por los 10 mandamientos, ya no es por la promesa, Jesús, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, aquí está el propósito de los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué es lo bueno? Fíjate, ¿qué es lo bueno que se hace en la Iglesia Católica? Te enseñan la ley. Ahí está el Evangelio escondido, pero te enseñan que eres salvo por la ley. Eso es bueno porque te enseñan la ley. Pero para que eventualmente te lleve a Jesús. Para que eventualmente te lleve a Jesús y para poder decir, Señor, yo le doy gracias porque yo no soy salvo por mis obras, sino por tener mi confianza en usted, porque usted ya pagó por mis iniquidades. Gracias, Jesús, por haber llevado mis pecados en la cruz. Padre mío, ayúdeme a amar a mi prójimo. Y vas a ver cómo Él se manifiesta eventualmente. Se te manifiesta el Señor, es una promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
ese es hermano de nosotros. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni pobre, no hay varón ni mujer, no hay diferencia, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Voy a terminar leyendo otra vez el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en el Evangelio, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, así estaba escrito, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, así como estaba escrito en las Escrituras. ¿Okay? Por eso yo les digo siempre, cuando sean atacados, cuando les den miedos, cuando les den fobias, cuando les dé ansiedad, todos esos son dardos de Satanás. Pongan la mirada en el Evangelio, porque Jesús ya fue, ya llevó nuestras iniquidades. Entonces es necesario que tú le resístele a Satanás. ¿Cómo? Pon la mirada en Jesús, ¿verdad? Si vienen y te dicen y te diagnosticaron cáncer, ¿verdad? Bendito mi Padre, gracias Padre bueno, yo le amo, le doy gracias porque usted es bueno, porque usted es santo. Hágase, Señor, según su voluntad, Padre mío, ¿verdad? Dice Jesús, no le tengan miedo al que si te quita la vida, tenle miedo más bien al que puede echar tu alma en el infierno. Entonces, Dios, tú te vas a ir con el Señor cuando Él vea, cuando Dios quiera. Una vez que tú le das, le entrega, una vez que tú te rindes a Dios, no tengas miedo. Si te da miedo, estás siendo atacado por Satanás. Pon la mirada en Jesús, pon la mirada en el Evangelio. Gracias, Padre mío, por su amor. Gracias por Jesús. Gracias, Jesús, por su sacrificio, Señor. Y alábalo, adóralo, y que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Porque Dios, si es la voluntad de Dios que te quedes muchos años más, en un instante te quita el cáncer, ¿verdad? Puede ser simplemente una prueba para el Señor probar tu fe, ¿verdad? Para que no lo niegues. Es obvio que si estás en la carne te va a dar miedo. Por eso es necesario que estés despierto, que estés orando y estés estudiando la palabra. Si no te nace hacerlo, pídele a Dios. Padre, ayúdame, Señor. Porque créeme, a mí me encanta la lectura. Yo leí cientos de libros y nunca pude leer la Biblia completa. Pero cuando el Señor me lo puso en mi corazón, en 8 o 10 días, leí la Biblia y desde entonces. No es de uno, es Dios que pone en uno mismo el Espíritu. Dios lo hace todo. Dios pone el Espíritu en uno para que uno lea la palabra. Dios pone en uno el Espíritu para que uno le alabe, le adore. Dios pone mismo en uno el amor para amar a nuestro prójimo. Dios, todo lo hace Dios. La carne es débil. Tienes que entender eso. La carne es débil. Toda la gente es miedosa. Toda sin excepción. A Jesús mismo, una vez que le fue quitado y recibió la maldición, Él mismo tuvo miedo. Ese miedo que debería de ser de nosotros, lo llevó Jesús en el jardín ahí en Getsemaní. Lo llevó Jesús. Entonces, si nosotros, no es necesario que ya nosotros tengamos miedos. Cuando venga el ataque es porque estamos en la carne, ¿verdad? Cuando clamas y te da miedo, Señor, ríndete a Dios. Padre, vete de rodillas, humilla. Cuando yo te digo vete de rodillas es ríndete a Dios. Padre,
Ayúdeme, Señor, aumente mi fe, Padre. Por eso yo les digo, es más importante que Él te aumente tu fe, a que te quite la enfermedad o que te quite lo que sea. ¿Por qué? Porque es más importante lo espiritual que lo carnal. Padre mío, aumente mi fe, Padre. Señor, lléneme de su amor para poder amar a mi prójimo. Yo quiero hacer su voluntad, Padre, ayúdeme. Deme, Señor, espíritu de oración para estar en... Lo da Dios, todo lo da Dios. ¿Ok? So, acuérdense siempre del Evangelio. Si andan predicando, siempre lleven a Jesús. Siempre llevan a Jesús. Es por eso que Juan 3:16 es uno de los versículos que más se usan, pero es necesario también decirle a la gente que Jesús resucitó, ¿verdad? Para que no le tenga a la gente miedo a la muerte en esta vida, ¿verdad? Sí, el cuerpo va a morir, entonces, pero no tengas miedo, no tengas miedo, ¿verdad? Dios te quita ese miedo, entonces es necesario, ya una vez que tú no tengas miedo, si ya eres libre, ya tienes ese fruto que da el Espíritu, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.